Tengan todos ustedes un buen día. Vamos a proseguir con nuestro programa de formación y concientización. En este caso vamos a seguir con el programa de prevención sobre los riesgos del narcotráfico y los sobornos. Vamos a ir ya de lleno a nuestra presentación. Muy bien, entonces, como saben cómo es nuestro programa, está enfocado para primero entregarles una audiovisual, el cual ustedes atentamente deben de seguirlo, y luego en la siguiente sección el desarrollo de la evaluación para poder medir la eficacia de nuestro programa de concientización sobre el programa de riesgos y corrupción y sobornos. Muy bien, dicho esto, vamos de lleno a ver los objetivos de nuestro programa de prevención de riesgos de corrupción y soborno. Bueno, como principal objetivo tenemos primero concientizar sobre estas amenazas de corrupción y soborno a todas nuestras partes interesadas, tanto internas como externas. Igualmente, en comunicar cuáles son nuestras disposiciones sobre estos riesgos mediante nuestras políticas de prevención de corrupción y soborno. Y por último objetivo, darle cumplimiento a las disposiciones requeridas por nuestras certificaciones, en este caso nuestra certificación más, para poder cumplir nuestra certificación. Vamos de lleno a los conceptos principales. ¿Cuál es? ¿Qué es la corrupción? Entonces vamos a ir viendo directamente cuál es el concepto de la corrupción. La corrupción es el abuso del poder otorgado para obtener beneficios privados. Entonces, es lo que todo individuo, ignorando su responsabilidad, por lo cual ha sido encargado en una posición, no cumple con su encargo y ve su beneficio propio, ¿no? Por ejemplo, cuando un oficial de la ley se le encarga llevar el orden y controlar de acuerdo a las normas establecidas por nuestra sociedad, y a perjuicio de eso prefiere recibir un soborno por el infractor que sancionarlo y hacer valer la norma. Entonces ahí estamos en que él, a perjuicio del quien otorga este poder, que es la sociedad, él recibe un beneficio. Igualmente, ¿no? La corrupción es cuando alguien recibe, ¿no? Por ejemplo, un dinero porque simplemente quiere que le hagan un trámite más rápido, ¿no? O sea que se basa de su poder para que no respetar los tiempos, no respetar la cola, no respetar a las demás personas que estaban antes, y yo me salto eso para poder, ¿cómo se llama?, beneficiar. Y yo me beneficio con un pago en efectivo por hacer eso. Entonces son temas de poder, ¿no? Hay distintos tipos de corrupción que también vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, la corrupción se desarrolla con el soborno, ¿no? El soborno es parte de la corrupción, ¿no? Y los sobornos son las formas como obtener dichos beneficios, ¿no? En perjuicio de las instituciones que otorgan dicho poder, ¿no? Es como yo voy a obtener ese beneficio que me puede dar. Ahora, los sobornos no necesariamente siempre van a ser con efectivo por dar algún tipo de facilidad, ¿no? O simplemente hacernos de la vista gorda por algún control, sino también se puede dar por otros temas como facilidades, como otorgamiento de alguna facilidad. O sea, yo te otorgo, por ejemplo, un favor, ¿no? Pero tú también me puedes otorgar otro favor. Es lo que también conocemos que se ve mucho en el tema del acoso sexual, ¿no? También es un soborno, tratan de sobornar a la señorita para poder obtener un favor, ¿no? Versus su acoso. O un favor, ¿no? Ok, tú me das
esa facilidad dentro de la empresa o me omites esto, ya yo te voy a dar pues un servicio de tal, ¿no? Que yo pueda vender, sean pasajes o sean, ¿cómo se llama? O sabes que yo trabajo también en una institución, mándame a tu encargado, yo le voy a dar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces ahí también está los sobornos. En este punto, en ese del Estado también se da mucho, ¿no? Juegan con los sobornos del Estado de los puestos de trabajo, que son puestos diseñados para cumplir algunas funciones específicas y los rifan sin medir pues cuáles son las calidades de esas personas y ponen a cualquier funcionario. Eso hemos estado viendo mucho estos días, estos tiempos, estos gobiernos recientes, donde los cargos son parte también de un pago de favores que está basado en un soborno. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo es que está en verdad nuestro país respecto a los sobornos. ¿Cuál es el contexto que tenemos dentro del Perú respecto a los sobornos? Para esto vamos a ver un pequeño video, ¿no? En el cual nos va a reunir una buena información que gustaría que ustedes presten atención. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierte una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad.
Muy bien. Entonces, como resumen del presente video, ¿no? Vemos de que nuestro país es un país que a pesar de su crecimiento, no ha podido extenderse pues como debiese en todos los ámbitos sociales de nuestra patria. ¿Por qué? Porque la corrupción es un mal endémico que tiene. La corrupción actualmente fluctúa entre el 4% del PIB. O sea, que el 4% de lo que produce todo lo que mueve nuestro país se va en corrupción. Es un montón de dinero, ¿no? Incluso nos hablan de que al 2016 había pérdidas calculadas solamente en una década por más de 1.800 millones de dólares, ¿no? En lo cual se pudo hacer muchísimas obras de infraestructura en nuestro país. Pero lo más triste es que en verdad en nuestro país 7 de cada 10 peruanos toleran la corrupción, ¿no? O sea, son parte de la corrupción o la toleran. Consideramos dentro de nuestras creencias populares de que no importa que si alguien ingresa a un cargo público, no importa que robe con tal que haga obra. Entonces, ese es uno de los factores que hemos tenido arraigados en nuestros pensamientos que nos ha conllevado a esto. Este video es del año 2016. Estamos actualmente 2023. Han pasado 9, 10, 3, 4, 5, han pasado 8 años. Y la situación no sigue, no es menos, es mayor aún, ¿no? O sea que no estamos logrando, ¿no? Nos, ah, nos desvían el tema de la corrupción, que es muy importante en nuestro país, dándonos a entender otros mayores males en nuestro país, como la inseguridad ciudadana, la falta de salud, falta de educación, que en sí son grandes problemas. Pero estos problemas nunca se van a poder solucionar si es que en verdad no vencemos primero la corrupción. La corrupción en todos sus modos o presentaciones dañan terriblemente a nuestro país. Entonces, y a nuestra sociedad. Entonces, dicho esto, Soborno. vamos a ir a la siguiente presentación, que tenemos que ver qué tipos de corrupción actualmente. Dentro del video sí mencionaron dos tipos de corrupción. Generalmente los tipos de corrupción se van dando dependiendo, ¿no? Los daños que puedan ocasionar, el entorno donde se pueda dar o los daños económicos que puedan darse, ¿no? Para esto tenemos tres tipos de corrupción clasificadas. Primero, la gran corrupción, ¿no? Que se presenta en los grandes círculos de poder de nuestro país. Después tenemos la corrupción política. Y al último, vamos a tener la pequeña corrupción, ¿no? Que esa es también la corrupción que prácticamente vemos nosotros día a día y que el ciudadano de a pie es el que la padece. Vamos a ver sobre la corrupción, la gran corrupción, ¿no? Generalmente es el abuso de poder en los altos niveles o esferas de poder de la sociedad, ¿no? Que conllevan ciertamente a algunos funcionarios públicos que generalmente están eh, colocados en los puestos ejecutivos, ¿no? Ejecutivo quiere decir que ejecuten el presupuesto, como la presidencia, como algunos eh, gobiernos regionales o incluso algunos gobiernos municipales, ¿no? Que tienen capacidad de gasto. Entonces ellos van a poder fácilmente capitalizar con grandes inversiones o grandes, ¿cómo se llama?, empresarios corruptos, ¿no? Los cuales se coluden para poder gestionar pues este tipo eh, de corrupción, la cual al final se basa más que todo en obras, las cuales en unos casos, en muchos casos están sobrevaluadas o en otros casos faltos de controles de calidad, que perjudican al final a la población porque entregan obras de mala calidad, mal ejecutadas o sobrevaloradas que generan pérdida al fisco, ¿no? Entonces, esto es lo que viene a ser la gran corrupción.
Pero también vamos a tener la corrupción política, que en cierta forma se relaciona con la gran corrupción y afecta pues a todos. Esto quiere decir que son las personas o los políticos que están dentro ¿cómo se llama? De sus facultades, poder gestionar, promulgar normas o elaborar normas para el beneficio de todos los ciudadanos, pero sucumben ante la corrupción, ante malos empresarios o ante gremios de lobbies mal controlados, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Vender su conciencia, vender la decisión o vender lo que ellos presumen que representan de sus votantes. Entonces, generan malas normas, generan malas, ¿cómo se llama?, disposiciones para ellos también poder mantenerse en el poder, ¿no? Que es actual, prácticamente es una calcomanía lo que vivimos actualmente en nuestro país. Y ellos se quedan ahí y siguen, ¿cómo se llama?, vendiendo estas disposiciones en perjuicio, ¿no?, de las personas que cada día van a estar más y más afectadas por la corrupción. Y por último, ¿qué es la pequeña corrupción? ¿Qué es la corrupción generalmente que vivimos todos, ¿no? Las vivimos todos los que necesitamos tener o servirnos de algún servicio público, que sea pues un servicio de seguridad, ¿no? Que sea un servicio de educación, de salud, donde encontramos trabas e incluso funcionarios que nos piden pues ciertos requisitos que no están dentro de lo que vendría a ser el servicio normal, ¿no? Nos piden, por ejemplo, cuando uno va a hacer una denuncia, ay, no, que no se puede hacer, que no hay gasolina, que le falta para tal o cual esto, ponen trabas para poder, pues, que la persona desesperada les dé dinero, les dé, ¿cómo se llama?, algún pago adicional para que ellos puedan moverse o hacer su función, para lo cual ya el Estado les paga. Igualmente en la salud, ¿no? A veces vas y el médico te dice, ah, no, acá no se puede, que no hay cama, no hay, pero en mi clínica que está a 2 cuadras, ahí está todo, ¿no? Ahí te puede decir todo, o sea, del mismo sector público donde deben atenderte, te derivan a un sector privado que son los mismos doctores o los mismos que están ahí atendiendo, o sea, se coluden, ¿no? Hay una colusión para poder, ¿cómo se llama? Eh, Basados en su poder, en su responsabilidad, en su confianza que le da el Estado, ellos manipularla para poder obtener beneficios propios, ¿no? Y eso afecta pues a todas las personas. Muy bien. La corrupción trae pues ciertos riesgos, especialmente en los entornos de negocio. Alguno de ellos es la eficacia o la eficiencia que puede generar una empresa al momento de que se ven en entornos donde la corrupción prácticamente es una norma. Ellos van a estar pues expuestos a poder también caer en esta pequeña corrupción en gran medida, y la cual al final no hace de que las empresas sean totalmente eficaces y se basan simplemente en el tema de la corrupción, del proceso corruptero. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos, digamos, yo soy una empresa exportadora y yo tengo que cumplir eficientemente las normativas, ¿no? Para poder yo hacer una operación eficiente, poder exportar con todos los procesos que me exigen las normas y hacerlo. Pero bueno, me falló una vez y para salir al apuro tuvimos que tener unas facilidades que no son más que sobornos para que el oficial de aduanas no me verifique, no me abra un contenedor y que de frente nomás me lo pase ya teniendo buena fe de mi declaración, ¿no? Cuando en la norma decía que sí tiene que verificar. Bueno, lo hice una vez, lo usamos 2 veces, 3 veces, ya se nos hizo uso y costumbre, ah, paga, no importa, tú solamente lleva la carga y traslada. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros procesos dejaron de ser eficientes, porque nosotros tenemos que prevenir toda la normativa. Nosotros cuando hacemos un trabajo tenemos que siempre tener en cuenta las normativas que nos deben regir para la ejecución de ese trabajo. Entonces, ya no la hacemos, nos volvemos ineficientes respecto a esos controles, tiempos adecuados de despacho, ¿no? Para que nuestra operación sea eficaz, que no gaste más de lo que tiene que gastar.
Entonces, en cambio, no, nos ponemos como un costo esa facilidad, dicha coima para que siga dándose. Entonces, eso también va a afectar a las empresas, su eficacia y su forma de llevar. Y también va a afectar la eficacia de la obra o servicios que se pueden dar porque basados en coimas se pierden los controles de calidad que deben tener las empresas para poder ejecutar adecuadamente sus servicios, ¿no? Eso me va a llevar luego a implicancias legales, juicios, pueden llevarme también a demandas, luego también a mala reputación, que se me va a ejecutar a mí por estar inmerso en un proceso de, ¿cómo se llama?, de corrupción, ¿no? En el Ministerio Público. Entonces, esas son las amenazas con las cuales nosotros tenemos que luchar como sector, ¿cómo se llama?, privado, para poder tener políticas adecuadas anticorrupción, ¿no? ¿Qué es lo que a continuación vamos a ver? ¿Cuáles son las políticas que deben tener? Bueno, nosotros tenemos implementado bajo nuestro parámetro de ética empresarial debidas políticas para prevenir pues la corrupción y los sobornos. Entonces, dentro de estas políticas deben estar implementadas, ¿no? Disposiciones generales para poder dar a conocer y evaluar siempre tanto nuestros factores internos como externos que puedan afectar respecto a la corrupción, poner prácticas, ¿no? Eh, prácticas que no toleren en ninguno de sus aspectos o presentaciones algún tipo de soborno o intento de soborno, tanto externos como internamente, o sea, para mis clientes o para algún tipo de trámite que vamos a hacer. Entonces, eso está en una declaración que debemos tener dentro de nuestro código de ética. Rechazar, ¿no?, las acciones que permitan los sobornos o cualquiera de sus formas y garantizar la transparencia en cada una de nuestras actividades empresariales. Para eso tenemos que ser transparentes, ¿no? Garantizar que cualquier operación ante nuestro cliente y ante nuestros instituciones donde podamos hacer algún recibo, algún trámite, tienen que ser transparentes, ¿no? Para evitar cualquier suspicacia. Y también controlar y restringir, ¿no?, las entregas y restricciones de dádivas u hospitalidades que podemos interactuar con nuestros clientes o proveedores. Entonces, eso también es un punto sensible que se debe ver. Las empresas deben tener controles especialmente bajo la cultura en nuestro país empresarial, siempre se estila dar regalos, por ejemplo, a fin de año o a fiestas patrias algunos, generalmente a fin de año, ¿no? Se termina el año y se da pues algunos obsequios a los jefes del gerente general de tal empresa o al gerente de logística, entre otras cosas, ¿no? Pequeños obsequios que son pues entre botellitas de licor o pisco o algún souvenir de la empresa, calendarios, agendas, entre otras cosas que son menores. Entonces eso debe estar controlado en cierta forma dentro de nuestras políticas de dádivas y hospitalidades y llevar también controles para que no se reciba más, ¿no? Y igualmente en de nuestros colaboradores, especialmente los que tengan alguna decisión de compra, ¿no? Para evitar que estos también puedan verse pues coludidos o verse en, ¿cómo se llama?, sobornados con una dádiva o facilidad para la toma de decisiones en las compras, en las mejores compras que tienen que hacerse para la empresa. Entonces, algunas empresas dentro de sus políticas establecen constantemente prohibir, ¿no?, cualquier restricción de cualquier regalo, como lo tiene prohibido actualmente cualquier funcionario público. Ni un funcionario público puede recibirte ni un lapicero, ¿no? Entonces, antes se estilaba pues que tú terminabas el año también le llevabas pues sus obsequios a los funcionarios, a los vistas, a los, ¿cómo se llama?, engados, y no había ningún problema. Pero ahora está totalmente prohibido. Igualmente algunas empresas lo prohíben, pero generalmente es un uso y costumbre que se tiene dentro de la empresa y que se permite ciertos parámetros de control para que no se pueda malinterpretar cualquier entrega de dádivas o hospitalidades que podamos gestionar durante el año, ¿no? Y esto está basado en nuestro programa de gestión para poder divulgarlo, compartirlo y aplicarlo dentro de nuestras empresas para poder, ¿cómo se llama?, tenerlo conforme. Muy bien, entonces eso sería lo que corresponde a nuestras políticas y a lo que corresponde esta charla del día de hoy. Entonces, siempre tener en cuenta que
generemos una concientización sobre las medidas de seguridad de nuestra cadena de suministro para evitar estos riesgos de corrupción y soborno que puedan atentar en nuestras operaciones, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya damos final a nuestra charla del día de hoy respecto a lo que es los riesgos de prevención de sobornos y corrupción. En la siguiente sección pueden pasar ya a desarrollar la evaluación y poder medir la eficacia de esta presentación. Cualquier consulta pueden hacérmela llegar vía WhatsApp o vía correo electrónico si tienen alguna duda sobre esto para poder gustosamente absolverlas. Entonces, si no hay otra detalle más adicional, damos por terminada la charla del día de hoy. Muy buenos días.